Sí. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos ven en este video, en esta sala de Zoom, y los que se conecten después eh, más tarde, ¿no? Y los que nos estén viendo por Facebook. Bien, les damos la bienvenida a esta siguiente emisión de la sección de análisis sociopolítico y opinión pública del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que lo hacemos cada martes de 8 a 10. Y hoy queremos tocar un tema, pues como todos los temas que tocamos, controversiales, ¿no? Entonces, vamos a tocar hoy el tema de la controversia que se suscitó en torno al asesinato de los jesuitas en Chihuahua el pasado 20 de junio, en una situación pues muy complicada porque según las narraciones inició por un partido de béisbol donde pues ganó un equipo y perdió otro, y parece que una persona que estaba a favor del equipo que perdió se irritó tanto con haber perdido que que empezó a tener actitudes agresivas. Parece que es una persona que tiene antecedentes pues agresivos, le apodan el Chueco, ¿verdad? Y que fue siguiendo a un guía turista hasta un templo cercano en esta confrontación donde asesinó al guía de turistas y también a dos jesuitas, a dos sacerdotes jesuitas, pues que no tenían nada que ver al respecto. Le damos la bienvenida también a Otilia, a Marcela Parra también por estar aquí, gracias por estar. Y pues vamos a analizar, ¿no? Esto que pasó, dice la nota, tras asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua, el padre exigió a López Obrador cambiar su estrategia de seguridad, más que exigió, le pidió, ¿verdad?, durante la misa de cuerpo presente de los religiosos. Está aquí con nosotros también por teléfono, está David Ramos, estamos ya iniciando, David. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Él va a estar aquí por el teléfono y quiere también opinar sobre este tema, ¿no? En redes sociales se viralizó el video del mensaje que anunció el padre Javier Ávila durante la ceremonia fúnebre de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, Joaquín Mora Salazar y Javier Campos, en el que honró su memoria y pidió al presidente Andrés Manuel Obrador, dice aquí, cambiar su estrategia. En realidad le pidió revisar su estrategia de seguridad. Así lo dijo. El sacerdote jesuita dijo durante la Eucaristía del cuerpo presente de los restos de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, asesinados por José Noriel Portillo, alias El Chueco, el 20 de junio, en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, y dijo este sacerdote esta frase, que los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos ante los aplausos de los asistentes a la misa, ¿verdad? Por esa frase. El sacerdote aseguró que es grande el dolor que deja el asesinato de los jesuitas y exhortó a no dejar perder la memoria de ellos, porque los sistemas, dice, le apuestan al olvido, nosotros le apostamos a la memoria, porque como bellamente dijo Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Llamó a que siga viva la memoria en este ambiente de dolor que hace patente la vergonzosa impunidad que arropa todo el país, pues aseguró que los jesuitas no abandonarán su misión ni al servicio de la gente. Bueno, después de esos acontecimientos, al día siguiente, López Obrador, en su conferencia mañanera, cuestionó lo que estaban diciendo, lo que había dicho este sacerdote jesuita, y lo cuestionó con un argumento interesante, porque, bueno, que es digno de análisis, porque dice, y entonces, ¿qué quieren estos jesuitas que estaban aparentemente cuestionando la frase que ha utilizado López Obrador de abrazos no balazos? Y entonces, si se cuestiona la frase de abrazos no balazos, pareciera automáticamente en la argumentación de López Obrador, dijo, ¿y qué quieren estos sacerdotes? ¿Que actuemos con violencia para acabar la violencia?
como diciendo, pues si son sacerdotes, no tendrían que estar de acuerdo con abrazos, no balazos, porque eso es como lo que enseña pues un poco el cristianismo, las religiones, el amor al prójimo, y que habría que decir que López Obrador, sobre todo fíjense que desde poco antes de que fuera presidente, fuera electo presidente, empezó a hablar un poco más parecidamente a lo que son lo que es el evangelio, lo que es la evangelización, ¿no? Incluso empezó a hablar de la cartilla moral, de la constancia, de la constitución moral, y sabemos que ya en su presidencia sacó una cartilla moral que parece una búsqueda de, pues algo así como de conciencia parecida a la que se busca religiosamente. Le doy la bienvenida también a mi amigo Enrique González Ruiz. Y entonces es interesante esta controversia porque nos va a ayudar a analizar el fondo, porque López Obrador pareciera que si alguien le pide que revise su estrategia contra la violencia, es como si le estuviera diciendo que pues es una falacia, que por lo tanto lo que se le está pidiendo es que sea violento. Y la verdad es que hay gente que sí. Hay gente que cuestiona lo de abrazos no balazos y piensa que los delincuentes hay que exterminarlos, como pensó Calderón. Pero justamente en esta sección que nosotros hacemos de análisis sociopolítico y de opinión pública, pues lo que queremos es no salirnos de los fanatismos, ¿no? Y reflexionar, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Va bien la estrategia contra la violencia? ¿Tenía razón el padre, el sacerdote, al pedir que se revisara la estrategia de violencia? ¿Hay razón o no hay razón? Más allá de fanatismos de cualquier índole, ¿qué podemos decir nosotros desde la reflexión, desde el análisis sobre la estrategia contra la violencia de López Obrador y si es revisable o no es revisable? López Obrador se precia en sus análisis cuando hace informes sobre la violencia de que el número de delitos no ha crecido tanto o ha disminuido un poco, particularmente los homicidios dolosos, a pesar de que quienes le llevan la cuenta dicen que ya rebasó en 4 años, en menos de 4 años, los números que tuvieron de homicidios, tanto el sexenio de Felipe Calderón como el sexenio de Peña Nieto. Y las dos argumentaciones, en mi punto de vista, parecen falaces. O sea, porque no se puede comparar literalmente 2006, 2012 o 2012, 2018 con 2018, 2024, como si fueran circunstancias equivalentes. Es cierto que la evolución de la delincuencia ha crecido. No son los mismos delincuentes, la magnitud, la intensidad de la delincuencia y el número de delincuentes no es lo mismo, digamos, en 1988, 1994, que en 2018 y 2024, que es este sexenio. Es decir, no se puede comparar solo de manera simple. ¿Por qué? Porque la sociedad en su conjunto, no solamente en México, ha ido creciendo en sus índices de violencia. Acabamos de ver las violencias que hay en Estados Unidos, ¿no? Donde casi diario hay 1 o 2 tiroteos que pretenden ser masacres. Y vimos el tiroteo en Uvalde, Texas. Entonces no se puede comparar simplemente, pero lo que sí se puede decir es que tampoco se puede apreciar López Obrador que su estrategia hasta el momento esté dando resultados suficientemente significativos. Sus resultados, podríamos decir, en el menor de los casos, son magros. Dice que ha logrado contener que la curva iba en crecimiento de la violencia y que ahora ya por lo menos está estable en números de muertes diarias y mensuales, pues que es muy lamentable, ¿no? Entonces, ¿se vale revisar la estrategia? ¿Es necesario? Yo creo que si López Obrador o cualquier persona fuera receptiva, pues diría, pues estamos siempre abiertos, ¿hay alguna otra propuesta?
¿Hay alguna otra posibilidad? Nosotros estamos haciendo esto, esto y esto, lo que él quiera decir. Me levanto a las 6 de la mañana y discuto con el gabinete de seguridad todos los días cómo va la violencia, me entero de cómo va. Y pues se puso la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional no parece haber tenido tampoco ninguna eficacia significativa sobre la violencia. Es un gasto, una inversión, un proyecto que deformó el concepto de Guardia Nacional de la Constitución de 1917, que era una Guardia Nacional Popular, se militarizó, pero no ha habido, repito, algún elemento que nos diga, no, pues ahí va más o menos, ¿no? Ya como que empieza a disminuir significativamente la violencia. A lo más que puede aspirar López Obrador es a lo que le dijo a Jorge Ramos, ¿no? Que ya está como un poco estable. Pero eso, pues en mi concepto es muy poco valioso, muy poco significativo, muy poco autocrítico. Entonces yo creo que sí tiene razón y lo pidió amablemente el sacerdote, decir, revisemos la estrategia contra la violencia, no dijo, no exijo, no quite ya lo de los abrazos y haga balazos, eso no lo dijo. No dijo que quería que balazos y que los mataran a todos. Entonces yo quisiera ahí comentar que López Obrador se ha distinguido históricamente, creo que una distinción que merece ser reconocida para López Obrador a su favor, es que de los presidentes que yo conozco, tanto de México que yo he conocido tanto de México como de otros países, quizá exceptuando Nelson Mandela, es el único que dijo, no hay que combatir violencia con más violencia, hay que ir a las causas de la violencia. Y me parece que esa frase, ese concepto es adecuado. No hay que solamente ver los efectos, hay que ver las causas. Pero ¿cuáles son las causas? Eso es lo que ya López Obrador no parece haber abordado suficientemente. Él piensa que las causas son solamente que hace falta economía y por lo tanto los delincuentes pues son sicarios o son delincuentes por ganar dinero. Y en muchos casos puede ser que sí, pero no se reduce a eso. Igual piensa que los jóvenes no están ocupados en la universidad y que por eso pues andan de ociosos y van a ser sicarios o violentos. Y desde luego el hecho de que haya ocupación para los jóvenes universitaria pues pudiera ayudar, o esto de jóvenes construyendo el futuro, que tampoco le ha funcionado en mi concepto suficientemente. Sería mucho mejor que a las empresas se les incentivara una disminución de impuestos o del seguro social si contratan jóvenes o si contratan adultos mayores. Pero el programa de jóvenes construyendo el futuro, pues no, tampoco ha sido suficientemente eficaz. Y desde luego que siguen los jóvenes teniendo muchos problemas que no están siendo atendidos. Entonces, tomando como punto de referencia eso que dijo el propio López Obrador, hay que ir a las causas. Decimos, sobre todo en mi caso, como psicólogo y los psicólogos en general, veamos cuáles son las causas de la violencia y combatamos las causas de la violencia. Lo primero que tendríamos que aclarar es cuáles son las causas de la violencia. Entonces nosotros hemos hablado, pues que sí hay causas de la violencia en una secuela de violencias, ¿no? Pero también hay causas de la violencia en que los niños no tienen comunidad. Esto incluso de las escuelas de tiempo completo implica que no vayan, que no tengan, que disminuya la convivencia familiar, que los padres están súper ocupados, que no hay suficientes centros deportivos, que no hay atención a las artes, que no hay suficiente empleo. Por eso estamos proponiendo el cooperativismo. Entonces, hay muchos problemas que hacen que haya soledad y por lo tanto más tendencia a la drogadicción, más insensibilidad en la medida en que padres no hay suficiente convivencia. Los niños pues desarrollan menos sensibilidad hacia la comunidad, la escuela está ensimismada en enseñar cosas pues que no están conectadas con su funcionalidad. Les pregunto yo a las personas que sí saben para qué sirve un logaritmo, un binomio al cuadrado, y no saben. O sea, no, desde luego que eso sirve para algo, pero ¿para qué sirve? No está conectado. Muchas de las cosas que se ven desde quinto año de primaria hasta tercero de preparatoria,
las personas las olvidan. Todos los que terminaron la preparatoria deberían se supone que aprendieron derivadas, cálculo integral. ¿Qué tanto saben de eso? Y así como eso de química, del balanceo de las ecuaciones, de las órbitas, de los spines, ¿no? Ese PDF. Y no se sabe por qué, porque no está conectado con la práctica. Entonces, lo que López Obrador no ha comprendido es que se necesita un cambio en la crianza, que haga más cercanos los afectos entre padres e hijos, entre hermanos, que haya más comunidades infantiles. No ha comprendido López Obrador, ni la maestra Delfina, ni Esteban Moctezuma, que se necesita una verdadera reforma, una verdadera transformación educativa para hacer que los niños conecten sus aprendizajes con el servicio a la comunidad, con el tequio escolar, con el hacer cosas interesantes, con la creatividad, que los docentes tengan mayor libertad para impulsar cosas creativas, que haya también misiones de los universitarios en las comunidades, pues en todas las comunidades, para poder hacer sensibilidad comunitaria y atender los problemas. Entonces, eso es lo que López Obrador no parece entender. Nosotros hicimos un proyecto que lo estábamos por aplicar en el estado de Guerrero, por algunas vicisitudes no se pudo aplicar, pero que era atender, por ejemplo, a los niños y jóvenes que en la primaria o en la secundaria o en el bachillerato estaban teniendo algunas dificultades, pues en su aprovechamiento, en su aprendizaje, en su conducta, en su manera y entonces atender y trabajar con ellos psicoterapéuticamente, con sus familias, y entonces atender esos. No hay que perder de vista que los sicarios en muchas ocasiones tienen 18 hasta menos de edad, 18, 20, 25 años, 30 años, o sea que hace poco tiempo esas personas, esas personas que asaltan, que asesinan, que cometen muchos delitos, pues no hace mucho que eran niños, y que si se les pudiera haber atendido en su momento, pues no llegarían a estos niveles de violencia tremenda. Entonces, sí hay que tomarle la idea a López Obrador de que hay que atender las causas, pero esas causas se tienen que discutir. Lo que a López Obrador le hace falta es ser receptivo. Por eso, los jesuitas, pues, desde su punto de vista, pues, solicitaron una revisión de la estrategia, y a lo cual él se negó rotundamente, y que es su estilo, ¿no? Rotundamente, no dice, pues, háganos propuestas, o vamos a invitar a personas especializadas a que hagan una revisión de la estrategia, una propuesta, si no, se cierra. Y por el lado de los jesuitas también hay que decir otra cosa interesante también, porque los jesuitas están convocando después de esto a oración, a expresar, a concentraciones, a expresiones de paz, como se ha hecho desde principios de este siglo. No sé si ustedes recuerdan, de por ahí por 2002, 2003 fue la primera marcha blanca, pues contra la violencia, ¿sí? Y que López Obrador, que por cierto la tomó en aquella ocasión, y desde luego que se mezcla como una agresión política. Y desde luego hay actores políticos que utilizan esto de la lucha contra la violencia o la demanda de paz para, pues para atacar políticamente a López Obrador, para tratar de hacer mella política. Entonces, la parte donde coinciden los jesuitas con López Obrador es la idea de pensar que por orar o por decir o por manifestarse, las cosas van a mejorar. Esto que nos diga López Obrador, que hace mucho contra la violencia, porque lleva como ¿cuántos días lleva? Como 750 días levantándose a las 6 de la mañana y teniendo una charla con sus gabinetes de seguridad de 6 a 7 sobre la violencia. Pues eso no quiere decir que por eso lo esté resolviendo. Son falacias. No por levantarse temprano ya con eso se resuelve, ni por hablar sobre la violencia, ni tampoco por orar, ni tampoco por hacer solamente una manifestación por la paz. Ya parece que los delincuentes van a ser sensibles. Ay, fina, esta manifestación ya está muy fuerte, ya no hay que ser violentos. No, son otras causas, y aparte problemas económicos también, ¿no? Que la gente está vendiéndole droga, la droga se vende cada vez más, tanto en México y sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos mandan armas, hay muchísimas armas
Entonces se podrían aplicar programas, por ejemplo, de despistolización, comprar las armas por parte del gobierno a un precio mayor al que valen en el mercado habitual y destruirlas en público, ¿no? Y hacer símbolos. Y algo que sí le había salido bien a López Obrador cuando fue jefe de gobierno y que lo habían dejado de hacer Ebrard, Mancera, incluso el propio López Obrador, y que ahora, hace un mes, lo empezó a hacer un poco Claudia Sheinbaum, pues es la atención a la vida cultural, ¿no? Entonces, si van 100,000 o 200,000 personas a ver a Silvio Rodríguez al Zócalo, eso sí es una medida antiviolenta. Y vean los índices de estos conciertos, recuerden que los empezaron a hacer cuando López Obrador era jefe de gobierno. Y efectivamente los índices de la Ciudad de México en esa época bajaron sensiblemente los índices de violencia por cultivar la cultura a través nada más del Zócalo. Imagínense que se hiciera en cada alcaldía, en cada plaza, en cada jardín, ¿no? Entonces, qué bueno que Claudia Sheinbaum lo está haciendo, quizá un poco con sentido propagandístico, pero el efecto de que vaya la maldita vecindad a hacer vibrar los corazones, a que la gente baile, pues obviamente cambia los estados de ánimos, no solamente de los que van a la plaza del Zócalo. Es una cosa que se expande. Por eso es muy relevante para combatir la violencia que se le dé auge a los deportes, a las artes, a las ciencias, a los inventores, a los organizadores, al trabajo en las comunidades. Eso es lo que se tiene que hacer y parece que en el paradigma de López Obrador, pues eso está lejano, está afuera. Entonces, por eso es que quise yo hacer esta intervención y nosotros en los psicólogos hemos estado analizando el fenómeno de la violencia y tenemos una serie de propuestas de alternativas bien sistematizadas que si nos consultaran o nos escucharan, pues podrían ser muy útiles, pero ese es el problema de López Obrador, que él se toma su paradigma y así es, y, y pues de ahí parece que nada lo puede mover, ¿no? Ahí tienen a Gertz Manero, que ha tenido muchísimas vicisitudes, y ahí está, y así otras cosas que lo caracterizan a López Obrador. Entonces, pues por eso este análisis y por eso el proyecto que tenemos en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y otras organizaciones de una nueva Constitución mexicana que efectivamente si se aplica, si logramos que se aplique, abatiría los niveles de violencia, abatiría los niveles de depredación del ambiente, generaría riqueza material, generaría bienestar, generaría fraternidad, afecto. Entonces, este eslogan de abrazos no balazos, pues está demasiado, es un eslogan, no está ocurriendo, no está cuidándose la crianza, no está cuidándose la escuela, no está cuidándose la comunidad. Es solamente un eslogan, como lo fue el eslogan de la cuarta transformación. Es un eslogan, no hay cuarta transformación. O sea, así como compararla con la Revolución Mexicana, la independencia y la reforma juarista, no hay un fenómeno de esa magnitud. Entonces, pues por eso este programa, que ojalá y alguno de los allegados a López Obrador pudiera escucharlo, y desde luego que nosotros como Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y yo en lo personal, pues estamos abiertos a dialogar y tenemos propuestas muy claras. Entonces sí se debe revisar la estrategia contra la violencia, estamos ya demasiado desgastados con esos elementos y por eso es que queremos un modelo económico, político y social diferente que está plasmado en el proyecto de nueva constitución, que implica que ya no haya un presidente que determine todo, como lo es hasta la fecha, sino una Asamblea Nacional de autogobierno que esté integrada con delegados de los estados, es decir, que sea un gobierno federado, y las de los estados también con delegados de los municipios, y las de los municipios con delegados de las comunidades, un autogobierno que no es tan difícil y que quisiéramos aplicarlo en 2024. Porque ¿qué nos vamos a esperar otro sexenio de a ver si ahora sí viene el bueno? A ver si ahora sí se le ocurren a Ebrard, a Sheinbaum, a Monreal o a quien sea, ¿no? Se le va a ocurrir este tipo de cosas alternativas. Estará el pueblo mexicano esperando a ver si viene una mente un poco más lúcida, si escucha las propuestas o seguiremos pues, con el esquema presidencialista capitalista que genera tantos males a nuestra sociedad, entre ellos pues las adicciones por la soledad que hay, el individualismo que hay y la violencia que pues en cualquier momento nos
puede alcanzar a cada uno de nosotros. Esperemos que no, pero no hay que confiarse que la violencia nada más ocurre en Chihuahua. Sabemos que todo el país prácticamente está en amenaza de violencias y que por eso es tan importante este tipo de reflexiones. Bueno, con eso voy a dar paso a comentarios, preguntas y vamos analizando este tema entre todos, ¿les parece? Adelante, ¿quién quisiera opinar? Elia, está cerrado tu micrófono, Elia. Sí, buenas tardes a todos. Y efectivamente, creo que uno de estos puntos tan importantes y álgidos en todo el país, y no vamos tan lejos, a todos nos puede alcanzar la violencia, es un hecho lo que está pasando. Sonora, pues veamos lo que está pasando hace como 15 días. Igual le pasó a Rosarito. Ya se metieron al Walmart, a un centro comercial, a balacear a la gente en domingo. Y inclusive hasta el Palacio Municipal. Eso pasó en Baja California, muy triste el asunto. Y es una zona turística. ¿Qué pasa? Pues automáticamente baja el turismo. Se pusieron a marchar los de la Guardia Nacional en la Escénica. Escénica es una carretera que cruza la mitad de Rosarito y llega a Tijuana y a Ensenada. Entonces, pues de nada nos sirve si marchan o no marchan. La inseguridad es un fenómeno que impacta a la economía, impacta a las personas. A mí en lo personal me impactó en mis propiedades allá en Baja California. Entonces, yo la verdad, con mucho respeto al del presidente, yo lo conocí en el Centro Cultural Tijuana. La verdad, no veo yo en una continuidad de su gobierno. Los partidos, pues, han partido, ¿verdad? Tan es así que esta secuela de violencia viene de sexenios pasados. Esto es otro problema mayor porque se les ha permitido. Y la muerte de los jesuitas es una cosa innecesaria totalmente, porque yo conocí a uno de ellos, porque he ido a la Sierra Tarahumara y veo la necesidad de la gente de allá, de Chihuahua. Me tocó ir cuando la sequía. Me da mucha tristeza, pero muy poca gente activista hay. Y ese sacerdote, bueno, son dos, pero el mayor, yo lo conocí, hizo una labor formidable, formidable. Yo, la verdad, independientemente de la religión, independientemente, o sea, se ve el trabajo de educación que tratan de llevar a las comunidades indígenas. Es lo que duele. No duele, o sea, no duele el hecho, sino la acción de destruir a una persona que podía haber muerto en su cama, porque era una persona mayor de edad, y estar a gusto en su casa, ¿verdad? Yo vengo de orígenes católicos, porque soy de la Universidad La Salle de México. Soy mitad Puma, soy una incorporada a la UNAM. Pero se supone que los lasallistas no se llevan con los jesuitas. Sin embargo, a mí me dieron una beca. Me fueron a tocar los jesuitas de la Iberoamericana allá a Rosarito, a darme una beca. Como fui consejera de casi como 4 gobernadores. Jamás me imaginé que me iban a dar una beca tan cara en lo fiscal. Y los señores así tal cual, pues, todos de negro, y te van y te tocan a tu puerta y te dicen, ¿sabe qué? Está usted, ganó una beca por parte de la Iberoamericana. Ah, caray, yo me quedé asombrada. Y cuando yo fui ya a hablar con ellos ya en playas de Tijuana, y me dieron la beca para poder estar acá en México, me di cuenta de que a ellos lo que les interesa es que la gente se prepare, que se eduque. Ellos, cuando ven que es una persona activista que está tratando de modificar el medio ambiente en todos los aspectos holísticos, físico, psicológico, educativo, son personas que tratan de ayudar.
y son científicos, son 100% científicos. Yo me duele mucho a mí esta situación de inseguridad porque soy catedrática y soy maestra, entre todos mis cachuchos de prensa y la muerte de mis amigos de periodismo. Pero aquí definitivamente se necesita mucho liderazgo para un nuevo presidente que trate de no tapar el sol con un dedo, porque tenemos un problema muy serio, las generaciones que vienen atrás de nosotros. Si no hay educación y esta pandemia, porque hay que decirle así, porque viene otra y bueno, si la sepa la bola cuándo vamos a acabar, pero esta pandemia está afectando lo más medular, la educación, la economía, la inflación. Entonces estamos ante una situación bien delicada, en donde tenemos, aparte de cooperativas y aparte de organizaciones civiles, tenemos que ver de qué manera vamos a sobrevivir este invierno. Ya no vamos aquí a 2, 3 años, ahorita aquí este invierno. Hay ahorita el calentamiento global, estamos viendo, a mí me habló antier un compañero, Jorge Martel, que está en Mexicali, dice que cada rato le da golpe de calor. Imagínense cuánto anda la temperatura allá. Están en 55 grados, aunque dicen que están a 45, están a 55 grados. ¿Quién aguanta esa temperatura? A ver. Eso está Muy pasando bien. en todo Estados Unidos también y en Europa. Tendremos que enseñar a la gente a cuidar el agua, como lo que está pasando en Monterrey. Sí. Es un fenómeno grave. ¿Y qué provoca la inseguridad? Cuando la gente está en esa etapa, la inseguridad prevalece porque hay necesidades básicas que cubrir. Si nosotros no educamos para que sean sustentables las familias y cuiden lo más básico que es el agua, ¿qué podemos hacer con su medio ambiente? Ahí Pues sí, tenemos que hay abordar muchos problemas, ¿no? El agua, el calor, así es, o pero sea, la violencia también está muy fuerte, ¿no? la violencia Sí viene, hay que revisar la estrategia, ¿no crees, Eli? pues más que nada, no nada más revisar la estrategia, ver qué gobiernos nos están gobernando, número 1. 2, qué programas reales están bajando. Porque no es nada más lo de bienestar. Tenemos que trabajar también la conciencia de la gente. A mí me habla la Guardia Nacional, señora, es que usted, su teléfono nos está marcando. Le digo, ya, hace 3 años necesitaba la Guardia Nacional. Me explotaron mi casa, me despojaron de todo, siendo viuda. Le digo, ¿por Muy qué bien. está ahorita? Tengo las denuncias en el MP del despojo y el robo. Sí. Pero fíjese, 3 años y me habla la Guardia Nacional. ¿Cómo lo tomarían ustedes? Una burla, ¿no? Yo como ciudadana, porque yo pago impuestos y de alguna manera he tratado de salir adelante. Pero a mí nadie me ha dicho, ten una pensión de discapacidad o ten una pensión para que te apoyes ahorita en tu viudez. Muy bien. Una realidad, lo que estamos viviendo de la pandemia, la han utilizado para no pagar pensiones, para no pagar y poner puros requisitos para que la gente batalle Gracias, para Eli. lo más básico. Muy Gracias a bien. usted, señor Mario. Muchas gracias. Pues está David en el teléfono. ¿Quieres decir algo, David, o Igor? Sí. A ver, adelante, David. Bueno, Sí, sí. Bueno, gracias por invitarnos a participar en esta temática tan importante de, ahora sí que podemos observar una nueva confrontación entre la Iglesia y el Estado. Y confrontaciones que han sido históricas en el proceso de desenvolvimiento nacional desde la conquista española, que ha permitido analizar bien cuál ha sido el papel de la Iglesia, cuál ha sido el papel del Estado y en dónde López Obrador trata de marcar un precedente de poder acallar las voces que justamente están pidiendo que haya una
justicia verdadera en el país. López Obrador trató de replicar el estilo presidencialista al mejor estilo del PRI todos los tiempos, pero ya no le funcionó porque el pueblo de México, con todas las deficiencias que tiene, con todos los problemas que tiene, ya es capaz de analizar y observar lo que realmente está sucediendo y no conformarse con los dichos de un personaje que está envuelto en que su palabra es la única verdad, inclusive sobre cualquier religión, sobre cualquier axioma científico, sobre cualquier teoría, etc. Entonces, después de pasar a una confrontación, inclusive con Estados Unidos, con Europa, con varios sectores de estos países, que viene a confrontarse con otro órgano, que es la Iglesia Católica, que es la segunda iglesia en representación de creyentes a nivel mundial. Y obviamente, pues después del papel tan decepcionante que ha hecho López Obrador en materia social, económica, política y ambiental, pues obviamente ha caído en un nivel de credibilidad bastante, que nunca lo había tenido ningún presidente de la República. Y no es porque hablemos mal de unos y bien de otros. Efectivamente, el mal viene de raíz, viene del PRI, de la formación de gobiernos autoritarios que en muy poco tienen una visión de realmente el México que debe avanzar. Entonces, esta confrontación entre la Iglesia y el Estado, a lo único que va a conducir es que la Iglesia asuma su verdadera papel, que es el de orientar a la solución de las necesidades del pueblo, a la solución de los problemas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, nosotros observamos que en el corto plazo, dado que no están cumpliendo las expectativas de los demás programas de López Obrador y de la violencia, pues nos llega a todos, pues la posición general de todos los sectores sociales es que de no haber una solución a corto plazo, pues López Obrador tendría que renunciar a su cargo como presidente de la República por haber violado reiteradamente la Constitución política, por haber causado una mortalidad de más de 325,000. Pero, David, pero si renuncia a López Obrador, ¿a quién vas a poner? Pues están todo más o menos parecido, ¿no? Cuando menos cambiaría la falacia diaria en la que caemos, ¿no? Ningún ciudadano tiene razón frente al Estado. Entonces, tendrías oportunidad de dimensionar la problemática real y que las funciones que tiene el Estado realmente se cumplieran. Pero pues no se ve quién lo puede realmente sustituir y que puede hacer mejor, ¿o sí? No, ahí sería nuestra oportunidad para nosotros convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sí, dado que el propio Estado ha violado reiteradamente la Constitución. Esa sería la gran oportunidad de hacer un llamado al pueblo a organizarse inmediatamente en asambleas comunitarias, municipales, estatales. Pues es lo que estamos haciendo, pero no es tan fácil tampoco ni tan rápido. Esperamos tener en el 2024 una posibilidad. La otra posición política también
yo lo he manifestado en otras ocasiones, dentro de la Constitución actual existe la posibilidad de postular una candidatura independiente de partidos políticos. Y también podríamos ir observando esa posibilidad para de una vez ir preparando una opción para el pueblo ante la confrontación entre el viejo Estado y el nuevo Estado. Bueno, pues ahí está la opinión de David. Muchas gracias, David. Gracias. Sí. Hola, Igor, adelante. Muy buenas noches a todos. Excelente tema, estimado doctor Marco. Este tema, pues, de la controversia, ¿no? Entre este presidente que desgraciadamente tenemos y los jesuitas, ¿no? Sí, no, o sea, estamos cansados de este gobierno de cuarta, porque en un inicio nos engañaron. Había una cuestión de que el pueblo ya estaba molesto de tantos abusos, ¿no? De épocas priistas de más de 70 años. Pensamos que con la alternancia panista íbamos a estar mejor y pues no hubo ningún cambio. Entonces, ese enfado y 12 años de campaña, pues bueno, logró llegar Andrés Manuel al poder y pues es otro, ¿no? Vemos que el Andrés Manuel de campaña y el Andrés Manuel presidente, pues es todo lo que él precisamente criticaba, ¿no? No ha hecho nada en estos 4 años, tenemos un gobierno de maqueta, nos la pasamos inaugurando obras que no sirven para nada, que están totalmente inconclusas, y ahora vemos el tema de la iglesia y sus contestaciones, donde dice que qué quieren, ¿no? Si volver a disparar desde los helicópteros, siempre sus contestaciones son absurdas, ¿no? Cuando lo vimos en Estados Unidos, digo, y ahí están las fotos, no me dejarán mentir, pues vimos un presidente totalmente pequeño, y aquí en su tribuna de todos los días, pues sí, ahí sí dice todo lo que se le ocurre y que va a quitar la estatua de la libertad, pero cuando ya está allá, no dice nada, ¿no? Se pone a hablar media hora ahí en su monólogo y bueno, ya ven las consecuencias que ahora vamos a tener que ofrecer gasolina en la frontera subsidiada por nosotros a un país que es un país de primer mundo, de una de las economías más pujantes. Pues da risa lo que está pasando en Igor, este gobierno. ¿y tú sientes que hubiera sido mejor Mido Anaya o el Bronco? Híjole, pues. ¿O Margarita? Pues Margarita la conozco, es una gran mujer, digo, no podría decir nada de Margarita porque es una amiga mía, conozco a Mid, ¿verdad? Entonces, pues no podría decir, pero yo creo que cualquiera de estos candidatos tal vez hubiera sido mejor que que nos engañó ahorita, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que dijo, porque es muy delicado, luego aquí hay muchos amlovers y se te echan encima y empiezan. Pero estamos sin fanatismo, ¿no? Analizando, ni a favor ni en contra. Sí, exactamente, pero analizando esta frase de López Obrador donde dijo que qué querían otra vez, si querían que rafaguearan desde los helicópteros, y esto va muy acorde a lo que pasó el viernes pasado con la captura de Caro Quintero, ¿no? Donde vemos lo que está sucediendo con esta captura. Se ve que estuvo totalmente pactada con Estados Unidos, porque lo que es una realidad es que el gobierno sabe exactamente dónde están todos los capos. O sea, no nos hagamos y no caigamos en ese discurso político. El gobierno sabe exactamente dónde están todos. Si no los agarran es porque tienen sus pactos y no les conviene. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que pasó? Pues le pidieron la cabeza de Caro Quintero y bueno, ahí está luego, aunque dicen que lo hizo el gobierno mexicano, sabemos que estuvo coordinado por la DEA, aunque no lo quieran reconocer. Tenemos que recordar el caso de Kiki Camarena, y precisamente lo curioso de esto
es que el que está involucrado hasta el cuello, pues es Manuel Barle Díaz, ¿no? Actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, que en el periodo de 1982 a 1988, en el periodo de Miguel de la Madrid, pues este obscuro personaje, pues precisamente era el secretario de Gobernación y autor intelectual del asunto de Kiki Camarena. Ahí están las declaraciones, hay que echarse un clavado, lo que dijeron los testigos presenciales, ¿no? Que ahí estuvo Bartlett cuando lo estaban interrogando, ¿no? Entonces sí es muy delicado. No será una cuestión, no será una cuestión, no sé, lo que hemos analizado, no es una cuestión de sistema lo que tenemos que cambiar, porque si hubiera estado Margarita, pues hubiera hecho más o menos lo que Calderón, ¿no? Y si hubiera estado Mitt, pues más o menos lo que Peña Nieto. Y Anaya, pues también, quién sabe qué hubiera hecho, pero no es una cuestión de personas, sino de sistema, y López Obrador se mantiene con el mismo sistema de siempre, ¿no crees? Hola. Sí, el sistema que está gobernando ahorita, bueno, pues mi partido es, y ellos lo han dicho, o sea, es un movimiento, es el PRI de los 70s, ¿no? Todos los priistas que en su momento corrieron o se fueron yendo porque ya no encontraron cabida en ese nuevo priismo, pues ahora están todos en Morena, ¿no? Y volviendo al caso pues también tenemos lo que le pasó a Juan Rafael Moro Ávila, ¿no? Acordémonos que a él lo culparon por la muerte de Buendía, ¿no? ¿Y quién era este personaje? Precisamente el nieto de Maximino Ávila Camacho, ¿no? O sea, sobrino nieto del hermano, ¿no? El que había sido presidente después del general Lázaro Cárdenas. Yo creo que lo que tenemos que hacer para que en México haya un cambio, pues tenemos muchas alternativas. Una, pues es lo que hemos hablado dentro del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, con nuestra nueva Constitución. Y bueno, ahí está lo del artículo 39, ¿no? Donde nos habla, y eso hablando de nuestra Constitución actual, que dice que el pueblo puede establecer el autogobierno cuando así lo decida, ¿no? No basta votar, dice, vamos por el autogobierno, pues en comunidades, en municipios, estados y nacional. Es posible. Esa es una alternativa real que tenemos. Y otra alternativa, usando la partidocracia, bueno, pues es unirnos todos, no estar todos divididos, porque todos están divididos, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, con un candidato sólido. Pero y claro que tendríamos toda la oportunidad de ganarle a Morena, pero si vemos 3 candidatos, el resultado lo conocemos, el resultado es que va a ganar Morena. Necesitamos que toda la oposición real se una y entonces ahí sí estaremos en una posibilidad real de sacar a este gobierno de cuarta. Y algo muy, muy importante, que también es un tema muy delicado, el abstencionismo. Ahorita votaron, sí. Si ponen a Colosio o alguien así, pues a lo mejor muchos no quieran votar por Colosio, ¿no? O por Samuel García, o por el de Jalisco, ¿cómo se llama? Por Margarita. Ni por Margarita. Entonces, como que necesitamos otro tipo de concepto, porque si no, vamos a ir a lo mismo. Al ratito, el que quede, pues va a ir a hacer otra serie de cosas que no son las idóneas. Entonces necesitamos. Yo quisiera hablar, lógica. Marco, porque se me hace que Igor está tomando la palabra y muchas opiniones sin ningún fundamento. Todos tenemos. Eso es muy dañino. Ahorita que te den el uso de la voz, Jesús. Para el diálogo. Estoy hablando yo, no estás hablando. Tonterías. No podemos seguir nosotros escuchando horas y horas lo que tú dices, tus opiniones sin base alguna. Que bueno, es que tú eres no benefician a nadie. Bueno, entonces, si no sabes tomar educación de escuchar estamos en un lugar donde todos podemos hablar lo que queramos. Pero si vas a estar con... Bueno, vamos a terminar y le damos la palabra a la siguiente persona. Así en cuanto cierres. Pues, así es, estimado Marco.
La cuestión real que estamos viendo en este país indiscutiblemente es muy delicada. La inseguridad está por encima del gobierno de Calderón, aunque digan otra cosa los AMLovers aquí en el grupo y los demás, pero la realidad es que nos tenemos que unir y lo más importante, y con eso concluyo, es vencer al abstencionismo, porque en la elección pasada del 2021 votó un poco más del 20% de la población. Si queremos asumir nuestra responsabilidad ciudadana, tenemos que salir a votar en su mayoría. Estamos hablando, somos cerca de 130 millones de mexicanos. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está la opinión de Olaf, ¿no? Vamos con Elvia, luego Marce, luego Jesús y luego Felipe. Elvia. Sí, buenas noches. Bueno, yo lo que pienso es que los jesuitas en Urique no han tenido la relevancia que podría decirse de un sacerdote, porque la población está en una actitud de sumisión y de conformismo. Por ejemplo, yo estuve allí en un viaje del Chepe y me di cuenta que en Urique, que está en el fondo de la barranca, que ahí se instaló el pueblo, aunque ya no existe la mina, pero ellos tienen ahora que vivir de la artesanía, y entonces el gobierno los está usando como el folclore, porque incluso llegan los turistas y van a una supuesta cueva donde viven los rarámuris y no viven allí, o sea, nada más van para la foto. Entonces están siendo usados como un atractivo turístico que ya no es real, ya no es actual, y les dan la concesión de que puedan vender sus artesanías allí en la parte de arriba de la barranca, donde está el pueblo más urbanizado. Y yo digo que si los jesuitas tuvieran un papel diferente como el de la teología de la liberación, la situación sería diferente para el pueblo. Entonces no han tenido para mí un papel relevante. Claro que ellos tienen todos los derechos como ciudadanos y es por lo que se les debería defender y escuchar sus opiniones, no porque sean sacerdotes, sino porque son ciudadanos. Y yo pienso que aquí lo que el presidente está haciendo es pensar en los jesuitas que están en la Universidad La Salle, todos ellos que ya se han dedicado a la cuestión quizá, digamos, comercial o de economía. Pero bueno, como ciudadanos, los jesuitas tienen todo el derecho a ser defendidos y escuchar sus opiniones, aunque yo pienso que ni siquiera iban tras ellos, o sea, no estoy convencida de que realmente vayan contra los sacerdotes. Esto creo que fue circunstancial porque defendieron al guía de turistas, y hubo otro caso de otro sacerdote que fue atacado para robarle. Son los casos de los que yo oí mención. Entonces, no creo que haya ahorita un ataque directo contra los sacerdotes, porque ni siquiera juegan un papel, pienso yo, muy importante para cambiar la conciencia de la población y mejorar su calidad de vida, por un lado. Ahora, por otro lado, yo pienso que el problema no solo es de estrategia, sino que los instrumentos que se tienen no son de calidad. La Guardia Nacional no tiene ninguna autoridad, es perseguida por los pobladores, son corridos, son humillados, entonces no tienen autoridad. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros, en lugar de balazos, abrazos, si ni siquiera tenemos un término medio donde haya una autoridad que inspire un poco de respeto? Entonces, es una anarquía total. Yo pienso que sí se requiere un cambio de estrategia total, no de balazos, pero sí de una Guardia Nacional y autoridades más competentes que puedan hacerse respetar, no necesariamente con balazos. Bueno, eso es lo que pienso. Sí. Muy bien, Elvia, gracias. Sí, Marce y luego Jesús, luego Felipe. Marce. Sí, doctor, pues buenas noches a todos. Lo voy a hacer muy rápido porque ya me tengo que ir. Pero bueno, yo aquí lo que creo que es una situación política más que de seguridad, ¿no? Bueno, López Obrador ha intentado bajar este problema de
inseguridad a través de la Guardia Nacional, ¿no? Aunque sabemos que este problema del narco, de la inseguridad, pues viene de los gobiernos anteriores. Evidentemente es un problema que bueno, que con Calderón, pues se llegó a unos niveles inauditos de violencia, pero bueno, ahora ya sabemos por qué, ¿no? Calderón y García Luna estaban apoyando a un grupo de narcotraficantes. Entonces, pues no es fácil. Yo siento que este problema que está enfrentando ahorita el gobierno de López Obrador no es un problema sencillo. Y bueno, por algunas entrevistas que he oído, algunos análisis que he oído también aparte, pues no se me hace descabellado, pero dicen que atrás del narco pues está la CIA, ¿no? Está la CIA fomentando esta situación de inseguridad, dándole todas las facilidades a los narcos, porque la base de Estados Unidos, y ya lo he dicho muchas veces, es la venta de armamento, ¿no? Estas empresas de armamento están buscando dónde vender sus armas, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia que tiene que seguir López Obrador sí tiene que ser muy pensada, muy delicada, para no enfrentarse de frente, ¿no? a esta problemática. Y bueno, lo que propone el doctor y lo que propone el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, pues es ideal. Desgraciadamente, pues el gobierno pues, de López Obrador pues no ha tomado en cuenta todas estas propuestas, ¿no? Y bueno, hablando ya de si el gobierno de López Obrador, de que si es uno, si es el otro, bueno, yo creo que no tenemos que meternos en esto, porque no somos partidos políticos, ni estamos a favor de un partido ni de otro. Nosotros creo que más bien estamos haciendo propuestas, ¿no? Y yo creo que estas son las propuestas que debemos impulsar y y hacer válidas, ¿no? Pero hasta que no se llegue a la acción, hasta que no lo hagamos, no hay que hablar mucho, sino que hay que actuar mucho, ¿no? Para que esto ya se vea. Y bueno, yo pienso que López Obrador aquí también se está cuidando, porque no dudo tampoco que detrás de la iglesia haya una especie también de una cuestión de tratar de cuestionar también, ¿no? A López Obrador, como lo ha sido históricamente. De hecho, bueno, tengo un artículo aquí, no lo puedo leer ahorita porque es grande, pero cómo los jesuitas se establecieron en Saltillo con este colegio, que no me acuerdo el nombre, la Compañía de Jesús, que precisamente nació en Chihuahua, y que era básicamente fomentada por uno de los gobernadores más ricos en la época, en 1718, que era precisamente dueño de minas, de haciendas, y que bueno, la Compañía de Jesús, por ejemplo, los jesuitas, pues se hacía básicamente para silenciar, para tranquilizar a los pueblos indígenas que había ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los chinarros, los conchos y chinarras, ¿no? Y habían muchos más, pero todas estas misiones servían pues sobre todo para dominar a todos estos pueblos indígenas que había ahí. Entonces, todo este norte de México, pues yo siento que está también protegiendo muchos intereses económicos. Y bueno, habría que hacer un análisis como que más profundo, ¿no? Porque no sé qué tan ligado, y bueno, históricamente, la época de Juárez, pues ya sabemos lo que pasó con
toda esta situación de la guerra de 3 años, la guerra de reforma, que básicamente, como dice Paco Ignacio Taibo, la guerra de los conservadores pues era pagada y financiada principalmente por la iglesia. Entonces, pues habría que ver atrás qué hay, ¿no? ¿Qué hay atrás de toda esta, de esta situación? Pero bueno, hasta aquí lo dejo y me despido. Muchas gracias, pero me tengo que ir. Muy interesante tu participación, Marci. Lástima que tienes que ir Gracias. para Sí. seguir este diálogo. También Igor se Así fue, es. creo. Bueno, le damos la palabra a Jesús Amosurrutia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero yo estoy totalmente de acuerdo con Marco, que este es un problema de sistema, no es un problema de personas. Ahora, para aflojar un poquito el cinturón, la realidad es que si hubiera salido cualquiera de los otros candidatos que peleó con López Obrador, ya no teníamos ni petróleo ni electricidad, estarían en manos de Iberdrola y de todas esas empresas. Porque realmente cuando entró López Obrador ya teníamos el 35%, producíamos el 35% de la electricidad, cuando hace 20 años producíamos el 100% de la electricidad. O sea, los presidentes que estaban entregando a México a través de préstamos, porque yo les pregunto, ¿en dónde están los 5 billones de pesos que pidió Peña Nieto? ¿En dónde están? ¿Verdad? Pues vendió la mitad del país, ahí están, en la mitad del país, que ya nuestros campesinos no pueden tener seguridad porque llegan las empresas mineras, los quitan de su lugar y les quitan sus montañas y se las convierten en lagos de veneno. Les quitan sus terrenos y ponen eólicas, les quitan sus terrenos y ponen empresas contaminantes. Dice, ¿dónde está? No podíamos seguir con esas cosas. Ahora, que López Obrador esté haciendo las cosas mal o peor, pero yo digo, es el único presidente, desde que yo tengo uso de razón, que ha tenido dignidad ante el extranjero, porque ha ido a plantear cosas que a lo mejor a algunos les parecen absurdas, pero yo creo que la base de los planteamientos de López Obrador, que es el cuidado de los migrantes, es la base de la economía del mundo y nadie se quiere dar cuenta de eso. ¿Por qué? Pues veamos en Europa, ¿por qué todos los africanos se quieren ir a Europa? ¿Por qué todos los sudamericanos se quieren ir a Estados Unidos? Porque han saqueado a los países y ahora no quieren que los países que están saqueados, que no tienen recursos, que los dejaron en la pobreza, se vayan hacia el norte. Bueno, ahora, pero yo vuelvo entonces a nuestro tema importante, porque esos son cosas que están pasando en el mundo y que no las podemos evitar. La realidad es, nosotros tenemos que actuar, tenemos que luchar para que se implementen nuestras ideas, para que el pueblo empiece a gobernar, pero no podemos ponernos del lado de la oposición de López Obrador, que son pura porquería, pura putrefacción. ¿Cómo? Que ahora hasta metieron, no a la iglesia, porque se confunden, muchos dicen la iglesia, ya metieron, no, a la iglesia no la meten a la jerarquía, que es muy distinto. Es como decir aquí México y decir el gobierno de México, son dos cosas muy diferentes. La jerarquía es la que se compra y se vende con toda facilidad. Y ahorita, ¿quién la compró? Pues Claudio X González o el Mr. Q Lozano, no sé quién, ¿verdad? Entonces, compran a la jerarquía católica, no a la iglesia. La iglesia es una cosa muy diferente. Entonces, tenemos que entender las cosas y decirlas bien, porque si no, luego hay dichos que confunden a todo el mundo. Entonces, nuestro papel es, y que es urgente,
que empecemos a promover los consejos en todas partes. Ese es nuestro papel. Es la única manera de reemplazar lo que está pasando, porque venga quien venga, va a seguir con lo mismo, cometiendo los mismos errores y sin tomar en cuenta a la gente del pueblo. Y lo que nosotros necesitamos es que seamos nosotros, la gente del pueblo, la que decide lo que tiene que pasar en este país, y así invitar a toda la gente del mundo para que lo empiece a hacer, porque lo dice nuestra Constitución, ¿verdad? Porque lo dice nuestra nueva Constitución, porque es la única solución. Ahora, no es un problema fácil. ¿Por qué? Porque es un problema de cambio de paradigmas que requiere una educación enorme. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a educar a la gente para que se dé cuenta de que es responsable de su propia vida y no que nadie le va a decir lo que va a hacer, que es lo que estamos acostumbrados. Desde que nacemos, nuestro papá nos dice qué hacer, después el gobierno nos dice qué hacer, y nosotros qué, pues si nos va bien, somos felices. Si nos va mal, el gobierno es un maldito. Entonces, porque no tomamos nuestra responsabilidad. Realmente el único paso que tenemos para el futuro no es el que venga. A lo mejor no podemos ni intervenir en el próximo, dentro de 2 años, para nada, pero tenemos que seguir interviniendo en la gente del pueblo como lo están haciendo Quieto, veneno. compañeros de Texcoco. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que formar comunidades agrícolas, etcétera. Bueno, hasta ahí lo dejo. Sí, y no estamos como para apoyar un candidato a otro de ninguna manera, ¿no? Bueno, seguiría Felipe Ramírez Guzmán, después Enrique González Ruiz y luego José María. Felipe Jesús Ramírez Guzmán. Abra su micrófono. A ver, ya, gracias, Marco. Sí, adelante. A ver, ¿voy yo? Sí. Marco, ¿voy yo? Sí. No te escucho bien, Marco. ¿Sí? ¿Me toca a mí? Felipe, sí. Bueno, buenas noches a todos y todas. Los puntos de vista que se han vertido aquí me parecen muy relevantes porque son los que están dando la percepción de lo que es este tema en relación al contexto de lo que sería la 4T. Estamos en un contexto en el cual se está... ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Estamos en un contexto en el cual se están polarizando, ya tiene rato que se polarizaron las posiciones. Y unos y otros nos tachamos mutuamente de que tú eres López Obradorista cuando hace falta argumentos, o lo contrario, eres enemigo de la 4T porque o faltan argumentos o sobran emociones. En medio de estos dos polos está justamente la cuestión esta de que muchas personas que consideramos que ha avanzado bastante este gobierno en muchos temas del espectro nacional, pero también ha habido otros justamente que son carentes de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Uno de ellos es la violencia. Cuando analizamos el tema de la violencia nos damos cuenta de que tiene una dimensión biológica, ¿sí? La violencia de suyo le ha permitido al ser humano desde sus orígenes históricos la sobrevivencia. Esto lo hemos arrastrado como parte de nuestro ser genético, por una parte. Por otra parte, tiene otra dimensión justamente social, en términos de la contraposición de intereses que se dirimen muchas veces a través de actos violentos. Y hay otros factores, por ejemplo, de tipo antropológico, que son interesantes de ver, porque hay sociedades que por ciertas condiciones de tipo socioeconómico, pero también educativas y también biológicas, son pacíficos. Esto nos marca entonces la necesidad de ampliar nuestro espectro de análisis con datos que van a ir de la mera opinión a datos duros. No tan solo en términos, por ejemplo, de lo que sería el índice de mortandad, sino, por ejemplo, el índice justamente de lo que llaman el índice se me fue ahorita el nombre, lo recuerdo enseguida, ¿sí? Que viene siendo el índice Vaya, en el cual la correlación entre lo que sería muertes en
en cada periodo seccional y las condiciones socioeconómicas que posibilitan o facilitan esto. Por ejemplo, las etapas económicas de inflación, las etapas económicas de recesión, y que de una otra manera pues disparan los efectos que tiene esta violencia. En ese sentido, esta dimensión propiamente económica de la violencia es otro elemento también importante al que hay que sumarle también aspectos de análisis histórico de la violencia. Es criticable en cierta medida la política de López Obrador, aunque sí coincido con Marco que hay un fondo muy interesante en el hecho de no responder a la violencia con violencia. Me parece que es de suyo ya importante el planteamiento. ¿Cómo se aterriza? Es el problema justamente, ¿no? ¿Cómo se aterriza? Yo creo que este gobierno está oscilando entre lo que sería lo que se desea y se debe hacer y lo que se puede hacer en todos los rubros, ¿sí? Haciendo un balance objetivo de lo que sería la cuestión propiamente de la violencia, tendríamos que considerar una mecánica de trabajo que facilite la incorporación de expertos en una y otras dimensiones de las que he mencionado, algunas nada más, para que podamos dar un punto de vista más objetivo, porque caemos en cuestiones de polarización. Decir que este gobierno no ha hecho nada me parece no tan solo atrevido, sino que ataca la serie de elementos que tenemos a la mano disponibles. Decir que este gobierno, ¿verdad?, es de una transformación ya conclusa, también caeríamos justamente en el polo opuesto. Si nosotros analizamos históricamente estas problemáticas que tienen que ver alrededor de la violencia, como es la parte económica, como es la parte social, como es la parte psicológica, como es la parte biológica, podríamos entonces dar una opinión un poquito más certera de esto. Sí es necesario considerar que dentro de esta serie de elementos, la propuesta que este grupo tiene me parece que es de suyo relevante. Pero ¿qué tenemos que tomar en consideración? Que dadas estas dimensiones que componen o que confluyen en el aspecto propiamente de la violencia, pues llegan a minimizar quizás o a restarle posibilidades de desarrollo a la propuesta de este grupo de transformación. En ese sentido, pues, hay que ver algunos aspectos, como por ejemplo el hecho de que no somos muy no hemos sido lo suficientemente estratégicos para poder verter esta propuesta en otros escenarios que podrían dar una sensibilización hacia los políticos, por ejemplo, mayor, porque son propuestas de suyo interesantes. Bien, yo entonces como, digamos, como una especie de conclusión, me parecería por una parte que debemos de retomar los elementos históricos de desarrollo y afirmar cuestiones de que nos iría mejor con la señora Zavala o con Meade, me parece no tan solo alejadas de una realidad histórica determinada, que ha marcado 70 años de un gobierno determinado, ¿sí? Que ha marcado 12 años de otro gobierno que también por ahí se dijo que era de cambio. Sería negar eso. Entonces, me parece que esta serie de elementos que desafían nuestra historia reciente y de años atrás, muchos años atrás, pues lo debemos de tomar en consideración para poder ser un poquito más objetivos y lograr una visión más acertada acerca de lo que está haciendo este gobierno, acerca de lo que, siendo estratégicos, deberíamos de hacer como movimiento de transformación para lograr que nuestras propuestas fueran escuchadas, fueran retomadas por los sectores, pues que en este caso tienen mayor capacidad de resonancia a nivel de actividad institucional mexicana. Bueno, muy bien, Felipe, muchas gracias. Sigue Enrique González Ruiz, luego José María y luego Chela, Graciela. Adelante, Enrique González Ruiz. Gracias, compañeros. Pues el hecho concreto que analizamos es una confrontación que tiene lugar, no se ha resuelto, entre
los jesuitas, una orden de la Iglesia Católica, por la muerte de dos de sus integrantes allá en la Sierra de Tarahumara, en la Sierra de Chihuahua, a manos del crimen organizado, y que fue tratada pues con poco tacto, digamos, por parte del presidente de la República, y que dio lugar a una serie de jaloneos y que involucra el tema de la seguridad de todo el país. Yo creo que está muy claro para quienes hemos participado en este tipo de asuntos durante ya mucho tiempo, como somos todos los que estamos aquí, está muy claro que no fue un tratamiento correcto. Pues había que dar una respuesta adecuada a ese reclamo, justo reclamo. Bueno, si me matan dos hermanos allá arriba, pues hombre, lo menos que puedo pedir es que me expliquen y que me digan cómo vamos a detener eso, porque mando a otros dos hermanos que van a suplir a los que se fueron, y entonces están en el mismo riesgo que estos que ya no están. Era fácil de entender eso, pero el trato que se dio es un trato incorrecto. De fondo hay alguna otra intencionalidad en el accionar de los jesuitas. Mi entender es que no, creo que no hay, no se han sumado a la campaña feroz de las derechas en contra del gobierno de López Obrador, pero sí exigen justicia, y lo hacen en términos de exigencia como nosotros lo haríamos si estuviéramos en la situación concreta de ellos. Esa es mi opinión sobre el asunto de los jesuitas. Y luego, brevemente, sobre el tema general de la seguridad. El tema es un tema muy complejo porque en ese tema no se ha avanzado. No es verdad que haya mejores condiciones que cuando empezó este gobierno en el 2018. Hay otros campos donde sí hay avances que tenemos nosotros que reconocer, ponderar y valorar para ver si abren brecha para las transformaciones que nosotros proponemos, porque los que estamos aquí, las que estamos aquí, pues tenemos una propuesta un poquito más allá de las ideas que se han planteado y que se llaman cuarta transformación. Y quién sabe si sea realmente una cuarta transformación de las dimensiones históricas de la independencia de México, de la Revolución Mexicana, de la reforma y la Revolución Mexicana. Quién sabe si históricamente vaya a ser valorado, si falta mucho para que esto pueda considerarse así. Si esto que está ocurriendo lo podemos considerar como la independencia de México, del mismo tamaño, de la misma médula histórica que es otros que llaman primera, segunda y tercera transformaciones. La propia división de periodos históricos en transformaciones está por verse si los historiadores de México la van a aceptar o no la van a aceptar. Eso no es un hecho, es una propuesta. Y nosotros que tenemos ideas que van más a fondo en los problemas, que quieren calar más profundamente hacia un cambio de régimen, no nada más a un cambio de gobierno, no nada más a que simplemente nos digan, pues ayer el enemigo era el neoliberalismo, pero a lo mejor el neoliberalismo ya ni es tan malo. Nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, es lo que hemos logrado todos nosotros, junto con los que votaron por la cuarta transformación, y que nos debe permitir para abrir camino hacia transformaciones más profundas. Eso de decir que somos AMLovers los que opinamos en favor de cosas positivas de la cuarta transformación es una falta de respeto entre nosotros. No nos faltemos al respeto, hombre, somos amigos. Y queremos seguir siendo amigos durante mucho tiempo porque faltan muchas luchas. Poco ya se acabó la pelea en este país.
ya nomás porque cambió el gobierno. No, no, las elecciones no transforman de fondo los sistemas políticos. No es cierto. Solo les pongo un ejemplo para ser conciso, pero podríamos platicar muchas horas sobre esto. Miren, nos llegó a todos tenemos la Constitución chilena, que quiere dar inicio a un cambio al pinochetismo que existe en Chile. Fíjense bien cuánto ha durado el pinochetismo después de que cayó Pinochet como gobierno y que incluso murió el dictador. O sea, los fenómenos sociales no son magia. Las cosas no cambian de un día para otro porque a alguien se le ocurre que ya van a cambiar. El neoliberalismo no murió cuando lo declararon muerto, está más vivito que nunca. Lo vemos todos los días en la educación, los que nos dedicamos a eso. Ahí están las indicaciones que tienen que cumplir para pertenecer a un programa de CONACYT, por ejemplo. Nomás véanlo y verán. Puro neoliberalismo, escurre neoliberalismo. ¿Por qué? Pues sí son los cambios sociales, son lentos, difíciles, escabrosos y a veces dolorosos. Nosotros que ya tenemos añitos en la danza, no nos dejemos llevar por el ímpetu de creer que porque ya hay un nuevo gobierno, ya se acabó el neoliberalismo en la educación. Sigamos picando piedra humildemente, modestamente, para seguir en el camino que creemos correcto. No, nuestras convicciones no se mueven porque cambia un gobierno. Aunque fuera el gobierno de los ángeles y los arcángeles enviados por los dioses más grandes del Olimpo, de cualquier Olimpo que a ustedes se les pueda ocurrir, ni así, porque tendríamos que ver en los hechos. Nosotros confiamos que siguen a las palabras y son congruentes. En eso es en lo que confiamos. Para que se vaya la violencia falta tiempo en México y falta trabajo de todos nosotros. Apoyemos las medidas positivas que apunten a erradicar la violencia y critiquemos las medidas que apunten a no erradicar la violencia. ¿Por qué nos vamos a detener en la crítica? La crítica es sana y la hacemos de buena fe. Nosotros no hacemos crítica para ganar diputaciones, para que nos tomen en cuenta en las próximas listas plurinominales. Y hacer propuestas. Nosotros tenemos potencia. Entonces, pues en esa vía yo creo que nosotros estamos en lo correcto. Apoyemos a los jesuitas en su justo reclamo. Pues cómo no, tienen derecho a que se aclare el crimen de sus compañeros de lucha y de trabajo. Eran dos gentes que se habían ido a vivir a la sierra junto con los indígenas. Ya tenían muchos años, mucho tiempo viviendo entre ellos, lo que no hemos hecho nosotros. Pues estamos aquí, nosotros hemos elegido otras trincheras, pues respetemos la trinchera de los hermanos jesuitas y sigamos le dando, que no nos dividan estas circunstancias a nosotros, nada de amlovers o panlovers o prilovers, aquí hay gente entre nosotros que quiere un cambio verdadero, profundo para México, para la humanidad. Ahí vamos, sigamos en esa vía, gracias. Les mando un abrazo a todas y a todos. Muy interesante. José María, después Chela y luego Juan Carlos Arroyo. José María, adelante, por favor. Pido disculpas porque un rayo me sacó de circulación. Está lloviendo aquí, cayó un rayo aquí en el sistema eléctrico. Bien, volviendo al tema de... Oye, pero qué bueno que no te cayó a ti, José María. No, afortunadamente. Volviendo al tema de López Obrador y los jesuitas, yo tengo una visión muy personal. El planeta está metido en un problema de sicarios, crímenes, guerras,
maltrato entre las sociedades y eso. No es México, ni es Andrés Manuel, ni son los jesuitas, es el sistema. Como bien dijo o había dicho Marco, tenemos que ponernos a trabajar para acabar con el sistema que hoy impera en todo el planeta e impulsar otro sistema diferente de convivencia social. Nada más es impresionante saber la cantidad de armas que se trafican de los Estados Unidos a México en forma legal e ilegal y que provocan esos enfrentamientos armados que estamos viendo con cientos de muertos y cientos de asesinatos, ¿no? O sea, el sistema provoca que las grandes empresas productoras de armamento que basan sus utilidades en el número de armas que venden, que el sujeto se criminalice y nos matemos entre todos con las armas que ellos fabrican. Y cuando no es suficiente el mercado civil de las armas, entonces provocan las guerras. Así estamos viendo hoy una guerra tremenda entre rusos y ucranianos. ¿Y con las armas de quién? Todos los días se anuncia que invirtieron 500 millones de dólares para darle armas a los de Ucrania. Y los rusos en contrapartida, pues producen armas para enfrentarse a los ucranianos. Pero así está la sociedad entera en todo el planeta. Y esa es culpa del sistema. Entonces yo creo que lo que nos queda, o lo que debíamos hacer, era hacer un esfuerzo para transformar al sistema, como lo estamos haciendo en el CNPM, proponiendo un nuevo constituyente, una nueva constitución, a donde se provoca, socialmente hablando, el entendimiento pacífico y el entendimiento entre los sujetos, ¿no? Y además que sea cariñoso ese entendimiento como sujetos que somos. Entonces yo creo que nosotros estamos en el camino correcto. Cuando digo nosotros, me refiero al CNPM en cuanto a la divulgación del sistema nuevo que estamos proponiendo. En eso deberíamos encaminarnos. Ni Andrés Manuel, ni ninguno que llegue al poder dentro de este sistema podrá acabar con el problema que está viviendo la sociedad. Ninguno, nadie lo puede hacer. Y menos con armas, ¿verdad? Entonces, esa es la impresión. Entonces yo invito a todos a ponernos de acuerdo para llevar adelante el nuevo proyecto histórico de las mayorías mediante el CNPM. Muy bien, muchas gracias. Gracias, José María. Interesante. Graciela Chela, adelante, por favor, y luego Juan Carlos Santoyo. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, se oye bien. Pues buenas noches. Bueno, pues es que es muy difícil, doctor. Realmente acudimos a este llamado porque nos haces favor de invitarnos, porque eres una persona muy valiosa, como siempre te lo hemos dicho. Tienes un liderazgo especial en muchas de las gentes que realmente te respetamos por tu congruencia entre lo que dices, haces y estás duro y duro y duro. Y porque además ahí hay compañeros muy importantes como el compañero Rivas, el compañero Jesús, no sé, hay compañeros muy valiosos que vale la pena entrar a estos Zooms, porque uno piensa que aparte del debate, que tiene que ser de altura y de respeto, de alguna manera te da elementos o te apoyas para sacar lo mejor de estos Zooms, para poder seguir en el trabajo que algunos tenemos ya de por sí cotidianamente en la calle. Tú sabes que nosotros no hemos dejado de construir nuestros núcleos de organización ciudadanos, que por cierto, la próxima semana formo el primer consejo de la tercera edad, y precisamente lo formo porque tenemos que dignificar la dignidad y lo importante que son
los de mi edad, la tercera edad. Y bueno, di un pequeño mensaje en Morena y en muchos lados, porque así agarramos alguna ruta varios de nosotros. Yo, la verdad, me da mucha pena tener que decir que, pues que nunca he escondido que sí estoy en Morena, que algunas estrategias, algunos las tomamos así. No creo que tengamos que ser ni anglobes, ni que nos digan tantas cosas por el hecho de haber decidido algunas estrategias que nunca le escondimos al Consejo del Pueblo, nunca. Y yo creo que las estrategias que algunos decidimos, como es mi caso, yo creo que no, que anda en búsqueda junto con otro núcleo importante de hombres y mujeres que buscamos encontrar esa verdad, porque no todos tenemos la verdad. Y lo que estamos construyendo es justamente una verdad para construir una sociedad diferente. Y en eso estamos. Y yo creo que los canales ahí están y muchos mensajes se dan que nosotros hemos sabido aprovechar. Yo nomás quería terminar diciendo que pues se quita la inspiración para poder decir lo que tenía yo que decir. Pero sí quiero decirles que quienes crecimos en el único partido que para mí ha sido como la escuela, como fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, sus inicios fueron precisamente parte del crecimiento con jesuitas. Y recuerdo perfectamente las reuniones con las bases cristianas que tuvimos muchas veces en predios de ellos, en Gustavo Amadero a finales de 1974, con las vísperas de que en 1975 se formara el Partido Mexicano de los Trabajadores, en Tlalpan, en algunos, en Cuernavaca, no recuerdo más bien, pero recuerdo de varias reuniones que tuvimos con esta corriente de la teología de la liberación. Y nadie me está diciendo que yo creo que hay muchas cosas que totalmente se interpretan siempre mal, porque AMLO es lo peor, porque hay que avergonzarse, porque es el gobierno de Maqueta, porque desgraciadamente lo tuvimos. Pues yo no considero que sea así. Creo que ha habido mejores canales por los que al menos no nos han secuestrado, como en el pasado hubo muchos secuestros de muchos de mis compañeros. Lo vivimos y supimos exactamente lo que nos esperaba cualquier acción, ¿no? Yo creo que ahora no es la perfección, pero yo creo que tenemos que retomar. Estamos estudiando, quiero informarles, espero enviarles video, la Constitución públicamente con una práctica de lectura en voz alta. Y ya les haremos llegar por video pues lo que opina la gente, porque eso es finalmente lo importante de un esfuerzo de hombres y mujeres que lo cristalizaron ahí, y que lo que tenemos que hacer es incidir, no nada más hablar, compañeros. Tenemos que salir a las plazas, a las calles, en todos los lugares donde nosotros tengamos campo de acción, para llevar las mejores ideas de los hombres y mujeres que se han esforzado por cristalizarlas, y yo creo que muchas de ese trabajo está en esa Constitución, como en otros documentos. Estamos estudiando también todo lo que tiene que ver con el movimiento humanista, con su propuesta de la no violencia, de donde se desprendió la vacuna contra la violencia, que la ponemos cada 8 días en diferentes barrios, y bueno, algunas acciones que estamos haciendo para tratar de entender con mucha claridad, más allá si Andrés Manuel lo entiende de otra manera o alguien más, tenemos que saber qué piensa la gente de esa violencia que también ejercemos nosotros de alguna manera personalmente, porque venimos de sociedades bastante violentas, compañeros. No podríamos estar muy sanos, que digamos. Entonces yo termino diciendo que pues que yo la verdad creo que no tengo mucho que hacer en estos Zooms. Me parece que no se avanza porque eso no es discusión, eso no es, ni siquiera hay un enfoque de las propuestas que uno espera
encontrar. Sin embargo, yo le quiero decir a los compañeros que han estado desde hace mucho tiempo en el consejo, pues que han sido muy tolerantes, muy respetuosos, que no permitan que en el consejo se relaje. Y ojalá que podamos seguir contando contigo, doctor. Te queremos mucho. Sabemos el liderazgo y sabemos perfectamente muy bien tus aportaciones. Y bueno, pues les mando un abrazo a todos los compañeros, Jesús, Rivas, y no sé si se me pasan algunos nombres. Y les quiero decir que yo sí los respeto muchísimo y que una cosa es la diferencia y el debate y la otra cosa es el ataque constantemente y duro y hasta yo creo que falta de respeto, efectivamente. No permitan que en el consejo entre esa corriente o ese relajamiento, porque creo que no avanzaríamos. Pues les mando todo mi afecto, un abrazo y buenas noches. Sí. Muchas gracias, Gracias. Chela. Un abrazo también. Y pues sí, estamos luchando para que el Consejo sea una muestra de lo que queremos que sea el futuro de la sociedad, ¿no? Entre ellos, pues escucharnos con mucha atención, como ahora le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Santoyo. Por favor, Juan Carlos. Buenas noches. Agradezco mucho la invitación por este medio de videollamada, de Zoom. Voy a intentar ser lo más específico posible, sintetizando. Yo creo que la violencia actual es una consecuencia que yo lo había analizado como qué pasaría si Andrés Manuel, si la izquierda tomara el poder en México. Y sucedió ha sucedido lo que me imaginé que iba a suceder, ya que muchos cárteles en la época priista y panista fueron creados por ellos. Algunos de ellos fueron utilizados como paramilitares y para crear desorden. Hace poco hicieron un comentario sobre los secuestros que se vinieron dando durante buen tiempo, y eso no fue más que consecuencia de otra etapa, de otra época. Me refiero a la de Peña Nieto, que igual antes de tomar el poder me hacía la pregunta: ¿qué va a pasar si el PRI retoma el poder? Y me dije, de seguro el PRI se va a traer nuevamente a gran parte de ese grupo delincuencial formado por ellos en los años 90. Y ese grupo se dedicaba al secuestro, narcomenudeo, trata de blancas, de lo que ahorita tengo presente aquí. Y así fue. En su sexenio se incrementó mucho el secuestro y trata de blancas, sobre todo. Hicieron despapalle y medio por todo el país. Le regresaron el poder y la protección de los priistas para ellos. Sobre todo en el Estado de México, me acuerdo, más bien en los estados que eran gobernados por el PRI, hubo mucho secuestro y trata de blancas. Ahora con que comencé la plática, está sucediendo que pareciera que le soltaron las amarras, los lazos a los cárteles para utilizarlos de una forma diferente, que es el paramilitarismo. De ahí denoté que comenzó a haber una ola de atracos en las combis, en el servicio público, y se dejaban, así que fotografiar, se dejaban filmar, y eso fue un síntoma inequívoco de que estaban permitiéndose fotografiar o filmar para crear ese famoso estado fallido de un gobierno como el nuestro. Hoy por hoy también considero que la muerte de tanto periodista en todo el país
y ahora hasta sacerdotes, es una forma de poder continuar ese golpeteo, ese golpeo blando, no sé cómo llamarle, a nivel internacional, de hacer de notar a este gobierno como fallido, como que no está poniendo las pilas en donde las debe de poner, o que el mismo gobierno los está mandando a matar al criticar al gobierno, cosa que antes hacían los anteriores gobernantes, ¿no? De mandar a matar a toda oposición. Yo lo veo por ese lado. Y considero que la Guardia Nacional se le comenzó a dar demasiado poder, lo encontré viable, a la par de esto que se dejó venir en México, tener una mejor policía, darle más poder al ejército para poder contrarrestar todo eso. Aunque considero que ahora se les dio ya demasiado poder al ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional. Y también creo que Andrés Manuel considera que está intentando salvar a esa generación de jóvenes que mucha gente ha politizado y ha sido manoseado, los jóvenes cuarta T, los ninis, ahora le llaman millennials. Creo que ha sido demasiado utilizado. Pienso que en gran parte ese apoyo que ha hecho para rescatar a esa generación está fallando, pero la idea fue buena. Desde mi punto de vista, la idea fue excelente, porque en el mundo nadie se ha estado preocupando por esa generación de jóvenes, pero le está fallando porque a la delincuencia creo que no es con abrazos como se le debe de erradicar. A la delincuencia organizada se le están dejando las manos libres para poder seguir cooptando a todos estos jóvenes que lamentablemente son víctimas en cascada de problemas sociales, también por la desintegración de las familias, que allí sí critico mucho a Andrés Manuel. Soy su seguidor desde hace más de 20 años, pero soy crítico sobre este tema con él, porque aquí sí encuentro doble moral en sus comentarios, cuando dice que él apoya la familia, que está a favor de los valores, pero está permitiendo una ideología destructiva en nuestro país. Está permitiendo una ideología que está dándole casi el tiro de gracia a lo que es la familia mexicana y nuestros valores y cultura. Allí sí, el día que alguien afronte a Andrés Manuel en su momento, yo creo que lo van a hacer tartamudear, porque ahí sí ha fallado. Pero creo que también está en las familias mexicanas extendiendo el tema, porque pues los padres han dejado mucho que desear con la educación de los hijos. Pero todo, como comento, es en cascada. Por los problemas sociales, económicos, las ideologías que nos han metido con el neoliberalismo, destructivos, pero que la izquierda no los está continuando. Entonces eso, ahí sí no estoy de acuerdo. Soluciones, bueno, pues es lo que comenzó Andrés Manuel comentando, reestructurar lo que es nuestros valores, nuestra historia, nuestra cultura, que el apoyo ya no sea como anda de moda, que se habla de las mujeres feministas y esto y lo otro. Hay que retomar el apoyo, pero para las familias, amigo, o amigos en general. La familia es la célula más importante de cualquier sociedad. Y ya de hace 40 años a la fecha, inclusive hay escritores que se prestaron, les pagaron yo que millonadas de pesos o de dólares para escribir en contra de lo que es la familia, que ahora lo podemos analizar más fríamente de esa manera. Fueron pagados para poder llevar a cabo toda esa ideología, pero insisto, la izquierda no tendría por qué seguirlo y lo ha seguido cultivando, lo ha seguido extendiendo
ahí sí no veo bien eso. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, estamos ya llegando al final del programa de hoy y bueno, sí, hay diferentes perspectivas y yo creo que hay dos factores generales que pudieran llevarnos a una conclusión. Por una parte, esta idea de a favor o en contra, simplemente de forma esquemática, sin una reflexión, sin un matiz hacia un lado, hacia otro, un análisis sereno, creo que es contribuir. Si nos polarizáramos solamente en forma esquemática, contribuiríamos a este esquema de quién gana y quién pierde. Y es una forma de violencia también cuando estás en contra simplemente por estar en contra o estás a favor simplemente por estar a favor y no hay la reflexividad y sobre todo la vocación de consenso. Yo creo que tendríamos que aprender a buscar los consensos y eso desde luego puede ser una política pública, no solamente. Y dentro de eso tendríamos que también ver que los afectos, entre más generemos afectos, menos, hay más posibilidades de consenso y menos confrontación. Entonces necesitamos hacer políticas públicas para mejorar las relaciones de pareja, las relaciones familiares, la escuela, para darle sentido a la escuela, a la comunidad, dar más posibilidades de trabajo. Y sí es un cambio cualitativo esencial el que se requiere. Uno de los problemas que tienen los paradigmas actuales es que quieren arreglar un asunto, por ejemplo, la violencia, sin arreglar los demás, como por ejemplo la escuela, o por ejemplo la economía, o el empleo, entonces, o la comunidad. Entonces sí se requiere un proyecto integral, que es el que estamos nosotros plasmando en este nuevo proyecto constitucional, pero está el reto de que, bueno, la gente está pensando en elecciones todavía, nosotros estamos todavía con muy poca difusión, a pesar de que se ha ido avanzando un poco en eso, pero necesitamos y convocar a la reflexión, porque ya veo que en 2023, bueno, desde ahora ya están las campañas preelectorales y luego el electorerismo y ya me imagino a los candidatos echándose tierra los unos a los otros y el que quede pues haciendo algo bastante parecido a lo que está ocurriendo con algún matiz para un lado para otro, ya sea que refuerce las cuestiones represivas o que las relaje. Si no hay una perspectiva integral de tipo ocupacional, cultural, artística, científica, tecnológica, inclusive que promueva que los niños, los jóvenes tengan orgullo de lo que están haciendo, de sus talentos, de que se puedan proyectar, pues aunque le busquen muchas guardias nacionales y muchos ejércitos, los intereses van a estar soslayando. Y aparte, pues está este factor que por ahí decían, ¿no? Que dijo Marce, si Estados Unidos, por vender armas, pudiera tener interés, como en Ucrania, de que en México haya mucha violencia, porque pues entre más violencia haya, mejor para el negocio de las armas. Por eso se requiere otra vocación, otra búsqueda de consensos y es lo que nosotros estamos intentando mostrar. Por eso me parece muy importante que aunque haya en algunos momentos diferencias en los planteamientos, tengamos lo más posible de receptividad y de integración en los puntos de vista de unas y otras partes. Mientras nos cerremos, estaremos contribuyendo al mismo clima del sistema occidentalista que tanto ha dañado a la humanidad y la sigue dañando, y al medio ambiente, como diría Raquel. Pues les agradecemos mucho a todos sus participaciones, sus opiniones, y pues queda esto grabado para que quede como un elemento histórico de estas reflexiones, de estas contribuciones, y que ojalá, así como estamos nosotros pensando en la apertura, en la reflexión, en la integración y en el consenso, ojalá que a algunos de los que están ya en la clase política pudieran decir, pues vamos a escuchar, ¿no? En lugar de decir, no, las cosas son así y háganle como quieran, vamos a escuchar, vamos a analizar, vamos a ver perspectivas, analizar propuestas. Yo creo que ese clima de distensión y de búsqueda de consenso sería muy, muy bueno. Y ojalá y no solamente de un lado, sino de todos lados pudiera haber ese clima y nuestro papel es impulsarlo. Por ello le damos la palabra a Raquel Rodríguez, que tiene una cosa muy importante que decirnos. Adelante, Raquel. Nada más, siempre llegando tarde, tan buenas reuniones. Marco, me urge mucho hablar contigo. Terminando aquí, te voy a marcar, por favor. Nada Sí. más, muchas gracias. Perdón que llego muy tarde. Bueno, y mañana voy a estar por si me quieren ver, bueno, mañana voy a estar en el canal 11 en Diálogos en Confianza
de 9:30 a 11:30, hablando sobre el manejo de límites, el decir no, la asertividad. ¿De la mañana? Para- ¿En la mañana sí, o en la noche? la mañana, de 9:30 a 11:30. Ok. Bueno, pues les Estaremos. agradecemos a todos, Chela, al maestro Gracias, Pedro ma. Fidel, a Felipe, a Gina, mi hermana desde Acapulco, a Pedro Carrera, a Elia Campillo, a José María, que siempre está, a Enrique González Ruiz, muy buenas participaciones, a Jesús Amosurrutia y a Juan Carlos Santoyo, a Raquel también, a Elvia Aguilar, y bueno, a todos, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches, que tengan buen descanso, y la próxima semana vamos a hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos, a ver qué reflexiones generamos para dentro de 8 días. Pues que estén muy bien, cuídense mucho. Me gustaría si nos puedes mandar la grabación por este medio a la página para conservarla, porque sí es importante tener esos puntos de vista de todos los compañeros. Se aprende de todos un poquito. Yo sí me intereso en que me la puedas enviar, de favor, si es que se puede. ¿Cómo te la hago llegar, Juan Carlos? Bueno, por este medio que anunciaste, por la página de WhatsApp. O tengo mi, No tengo tu WhatsApp personal. No tienes mi WhatsApp Pónmelo en personal. el chat si quieres. Bueno, yo te mando mi número. Bueno. Buenas noches. Tú sí tienes contacto conmigo. Buenas noches, Elvia. Muchas gracias. Buenas noches, David. A todos. Hasta luego, que estén muy bien.